Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro de nuestra provincia, que nos ha dado un espacio para presentar este avance de un proyecto de investigación que llevábamos a cabo desde la Universidad Nacional de La Rioja. Mi nombre es Gabriela Brizuela y nosotros somos docentes, estudiantes y graduados investigadores. En esta oportunidad estamos presentando el principio de inscripción inmobiliario, que es el resultado de una inquietud que teníamos como estudiantes y docentes de la carrera de escribanía. Este proyecto fue aprobado por la Universidad Nacional de La Rioja y también financiado. El objetivo principal que nos planteamos fue el de determinar el impacto que tiene este principio de inscripción registral en la praxis con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. También conceptualizar el principio y poder identificarlo dentro del bloque de la Constitución y también de tratados internacionales, avanzando un poco más y indagar en la jurisprudencia que exista, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de los demás tribunales inferiores. Vamos a decir que con la sanción de nuestro código y la aplicación que se realizó desde el 1 de agosto del 2015, se vio ampliado el elenco de derechos reales, más precisamente tenemos tres nuevos derechos, que son el tiempo compartido, el cementerios privados y conjuntos inmobiliarios. Pero no tan solo esto, podemos decir, sino también que se han ampliado otros que ya existían en el Código Velezano, como lo es el derecho de superficie. Nosotros partimos del principio de la libertad de forma que está establecido en el artículo 284 del Código Civil y Comercial de la Nación, que le va a permitir a las personas, a los contratantes, establecer la forma que deseen para exteriorizar su voluntad, en tanto y en cuanto la ley no prevea otra distinta, o aún elevar la formalidad de la que ya establece la ley. Pero nos concentramos más precisamente en el artículo 285, que nos habla de la forma impuesta. Y es acá donde el escribano juega o desempeña su tarea, su diaria tarea, porque los documentos notariales son el resultado de exigencias que la misma ley establece. Es el Código Civil y Comercial principalmente quien determina la formalidad que debe reunir determinados actos jurídicos. Entonces, ahí nos enfocamos, porque son estos documentos los que a posteriori ingresan al registro de la propiedad inmueble. Vamos a decir que la inoponibilidad de los títulos portantes de actos que sirven de causa para la constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles se nutren de la publicidad registral, por lo que nuestra investigación se orienta a descubrir, a indagar, ¿sí?, a comparar cómo estos derechos reales y sus particularidades se van a ver reflejadas en la inscripción registral. Vamos a tratar de proponer o adherir a las soluciones doctrinarias que existan en la actualidad. Pero no tan solo eso, sino también que vamos a ir más allá. Vamos a estudiar no tan solo las características que la inscripción determina en el sistema latino, sino avanzar sobre el derecho comparado. Y esto es así porque somos inquietos como investigadores. Y ahora quiero dejar el lugar y el espacio para que mis compañeros investigadores puedan contar un poco más de lo que venimos trabajando. En esta investigación desarrollamos un análisis constitucional y convencional del principio de inscripción registral. Primero, teniendo en cuenta que con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho privado se ha constitucionalizado. Esta idea la vemos reforzada en el título preliminar del Código que nos dice que los casos de este Código serán resueltos
justamente en atención a las leyes aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Más aún, se ve reforzado en el segundo artículo que nos guía cómo interpretar las leyes, teniendo en cuenta las palabras, las finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Respecto a los principios y los valores, señalamos que el principio de inscripción registral inmobiliario atiende justamente a que se desarrollen los valores de la justicia y de la seguridad jurídica. En relación a lo que es el marco normativo, constitucional y convencional, este principio se asienta en el derecho de propiedad, que tiene su base en el artículo 17 de la Constitución Nacional y también en el artículo 62 de la Constitución de la provincia de La Rioja. Por supuesto, en los tratados de derechos humanos que se encuentran con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, destacamos el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana se han expedido al respecto. Y tanto es así que en el caso comunidades indígenas, miembros de la asociación LACA-JONCAC versus Argentina, el 6 de febrero del año 2020 ha sido justamente señalado nuestro Estado en relación al derecho de propiedad con la obligación de delimitar, de marcar y otorgar un título que reconozca la propiedad a 132 comunidades indígenas. Esto es porque justamente una de las novedades del Código Civil y Comercial de la Nación es que reconoce la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas. Y esto nos lleva a repensar en un principio de inscripción registral con un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días, yo soy la escribana Graciela Ocampo. Antes de hablar del principio de inscripción en particular, que es el tema de análisis de nuestro proyecto de investigación, es importante determinar el significado que tienen para nosotros los principios registrales como partes esenciales de todo sistema registral. Básicamente, cuando nos referimos a los principios registrales, no lo hacemos desde un punto de vista filosófico, sino más bien desde una perspectiva práctica o pedagógica. Así podemos citar a Hernández Gil, con quien coincidimos en que los principios registrales no se tratan de reglas permanentes de valor universal, sino de reglas de derecho positivo que son cambiantes y variables como los mismos medios de que el ordenamiento jurídico puede servirse para la realización de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. En esta misma corriente de pensamiento, Roca Sastre expresa que los principios registrales son criterios fundamentales, orientaciones esenciales o líneas directrices del sistema inmobiliario, de las que no obstante su valor teórico y utilidad práctica podría prescindirse al tiempo de explicar la materia registral inmobiliaria. Podemos mencionar también autores como Moisés Despanés, quien nos habla de ideas fuerzas, asimiladas de manera disímil en los diversos ordenamientos positivos. Cosio y Corral considera que se trata de creaciones técnicas, instrumentos idóneos para conseguir en la realidad las finalidades específicas perseguidas por la institución registral. Vilaró, por su parte, los define como las formulaciones técnico-jurídicas extraídas de las diversas legislaciones que expresan sintéticamente características básicas de un sistema registral inmobiliario, concluyendo que los mismos no agotan las descripciones de un sistema registral. Por otra parte, una cuestión no menor y que es motivo de debates doctrinarios es lo relativo a la enumeración de los principios registrales existentes. Parte de la doctrina enumera de un modo extenso, ya que considera como principios los de publicidad,
inscripción, rogación, consentimiento, legalidad, publicidad, especialidad, tracto sucesivo y buena fe, desdoblando el de publicidad en legitimación y fe pública registral. Posturas intermedias aceptan únicamente los principios de inscripción, consentimiento, prioridad y publicidad. Y hay por su parte autores que enumeran solo los principios de especialidad y publicidad, incluyendo en este último el de inscripción y fe pública. Una postura particular es la de Gil Márquez, quien afirma que no se puede hablar más que de un solo y verdadero principio, aquel que se refiere a la organización del tráfico jurídico. Como bien expresa Vilaró, en suma, más principios o menos principios en la enumeración será aceptable en la medida en que se explique, funde y defina con precisión a cada uno de ellos y se aclare el punto de vista desde el que se lo hace, incluyendo la referencia al ordenamiento positivo que se indaga o si la enumeración se formula fuera de todo marco legislativo. Consideramos que no siempre los principios registrales se encuentran expresamente enumerados en el derecho positivo, pero como bien expresa José Pérez Lasala, es posible determinarlos por inducción de los preceptos legales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Guillermina Villegas. En este aspecto yo voy a hacer referencia al principio de inscripción en materia inmobiliaria. Tenemos en la doctrina nacional, no está unificada lo que opina respecto de el concepto, de lo que sería la denominación del principio de inscripción, y también voy a hablar de la postura que toma el Código Civil y Comercial respecto a la regulación de la inscripción registral. Primero que nada, voy a decir que inscripción en sentido amplio equivale a registración, es decir, que consiste en esta toma de razón. La Cruz Verdejo habla de que en sentido amplio significa inscripción en sentido amplio equivale al asiento registral, pese a que tiene diferentes sentidos. López de Zavalía está de acuerdo en que se hable de la inscripción en sentido amplio, pero no en que se la equipare a un asiento registral. Fontmona afirma la inscripción en sentido estricto o específico es todo asiento principal o definitivo que realiza el registro en los que consta la transmisión, constitución o modificación de los derechos reales. Gabriel Ventura habla del principio de inscripción es un asiento registral principal y positivo que tiene como objeto dejar constancia de la constitución, transferencia, transmisión y modificación de un derecho real. Moisés Despanés también hace referencia al principio de inscripción que puede producir efectos en los títulos traslativos de dominio, tanto universales como singulares. Es indispensable que se tome razón en el registro. Felipe Pedro Villaro habla que no se puede examinar los efectos teniendo en cuenta un solo efecto o considerarlo como general y único, sino que se deben tener en cuenta situaciones respecto a los tipos de inscripciones que pueden acceder al registro. Hace referencia a esto el Código Civil, la Ley 17.801, en el artículo 2, los distintos documentos que acceden al registro. Y en este punto nos debemos resaltar que la importancia que tiene tanto la actividad registral como la notarial respecto de los instrumentos públicos en cuanto a su perdurabilidad, certeza, seguridad jurídica, esa perdurabilidad que me va a permitir tener la existencia material del documento y además solicitar información. Desde un aspecto del Código Civil y Comercial, vemos que el sistema adoptado respecto del título y modo es en materia inmobiliaria, es ese. Tenemos que el derecho real nace extrarregistralmente y la inscripción registral sería de manera declarativa para la oponibilidad a los terceros interesados y de buena fe. En el artículo 1892, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre bienes registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo del derecho así lo requiera. La inoponibilidad en el artículo 1893 refiere que
la adquisición, transmisión de derechos reales constituidos de conformidad con las disposiciones del Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente, y se considera la publicidad suficiente la inscripción registral o posesoria según sea el caso, la posesión. Entonces, haciendo un desprendimiento de esto que dice el Código, podemos decir que los efectos de la inscripción, por un lado, es declarativa. El derecho nace extrarregistralmente y sería para el conocimiento y oponibilidad a terceros interesados y de buena fe que acceden al registro, los documentos. Y la tradición consiste en la entrega de la cosa, en la tradición posesoria. Y aquellos derechos que no se publicitan por la posesión necesitan ser inscriptos, y además para el efecto declarativo. El no convalidante respecto, como lo dice el artículo 4 de la 17.801, y por último, decir que se considera publicidad suficiente para la oponibilidad del derecho real a terceros interesados y de buena fe. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Tamara Molina Figueroa y en esta oportunidad, dentro de la investigación que estamos realizando, les voy a hablar un poco sobre la propiedad horizontal, que si bien no es una figura jurídica nueva, ya tiene su historia, pero es importante remontarnos a los antecedentes históricos para poder comprender por qué el codificador lo incluyó como un derecho real autónomo dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código de Vélez no contemplaba la posibilidad de establecer la división de la propiedad a través de este régimen. Es más, negaba tal división. Es así como en el Código no se encuentra ninguna normativa referente a ello. Por eso se sanciona en el año 1948 la Ley 13.512. Esta ley, con apenas 20 artículos, vino a ser el régimen legal que permitió el crecimiento de muchas ciudades a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, debido a que las ciudades comenzaron a verse más pobladas, ya que la gente abandonaba los lugares, las zonas rurales donde vivían, para comenzar a trabajar y a desarrollar su vida dentro de las ciudades. Es por ello que las crecientes construcciones y edificaciones hicieron necesaria que se creara una ley que permitiera regular todo este tipo de situaciones. La Ley 13.512, que actualmente se encuentra derogada por el Código Civil y Comercial de la Nación, fue una ley que permitió que actualmente nosotros tuviéramos la figura del derecho real de propiedad horizontal como un derecho reconocido autónomo. Está reconocido dentro del artículo 1887 del Código Civil y Comercial dentro de su inciso C. Allí se plantea la posibilidad de un derecho real autónomo que va a comenzar el codificador a legislar el mismo a partir del artículo 2037, definiendo lo que es la propiedad horizontal. Una de las cuestiones importantes que se incorporaron en este nuevo código es que se comienza a reconocer, a definir y a precisar lo que es la unidad funcional, algo que la ley anterior no lo contemplaba. Para que se pueda someter un edificio al sistema de propiedad horizontal, se requiere que el titular del dominio del inmueble construido o sus condóminos redacten en escritura pública lo que se llama el reglamento de propiedad horizontal. Ese reglamento de propiedad horizontal es donde interviene el escribano no solo en su redacción y en su perfeccionamiento, sino también en su inscripción. Este reglamento es la base para todo el sistema de propiedad horizontal que se está sometiendo. El derecho real de propiedad horizontal recae sobre una unidad funcional formada por un objeto exclusivo, consistente en un departamento y un porcentaje de cosas comunes. Es decir, que tenemos propietarios exclusivos de las unidades funcionales
y tenemos una propiedad compartida de las cosas comunes. Es importante destacar que nuestra investigación está apuntada a lo que son las inscripciones y los principios registrales. Es por ello que consideramos fundamental que el derecho de propiedad horizontal haya sido incorporado como un derecho real autónomo, lo que permite en el día de hoy tener una figura actualizada acorde a las necesidades que la sociedad va demandando. Cada vez es más necesaria este tipo de régimen, teniendo en cuenta, digamos, las situaciones que se vienen dando en las ciudades con el crecimiento del tráfico inmobiliario. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Chumba Marcela Alejandra, soy estudiante de la carrera de Escribanía. Nosotros vamos a abordar lo que es el tema de los conjuntos inmobiliarios, este nuevo derecho incorporado a través de la reforma del Código Civil y Comercial en el año 2015. Si bien este derecho data de 1930, existía una problemática acerca de la normativa aplicable, es decir, se aplicaba a derechos reales, se aplicaba a derechos personales o ambos combinados. A través de esta reforma del Código Civil y Comercial ha venido a solucionar este problema con respecto a la aplicación. A partir del 1887 del Código Civil y Comercial encontramos los números claus, es decir, aquellos nuevos derechos incorporados a través de la reforma del Código Civil y aquellos que se ha producido la ampliación de estos derechos ya existentes. En 1888 nos habla sobre sobre la cosa propia y la cosa ajena respecto a lo que habla de los conjuntos inmobiliarios. Ahora bien, el 2073 no habla de lo que son los conjuntos inmobiliarios, es decir, no nos da un concepto de qué son los conjuntos inmobiliarios, pero sí cuáles son. Pero nosotros vamos a dar un concepto con respecto al conjunto inmobiliario y decimos que estos conjuntos inmobiliarios es la posibilidad de que tienen varias personas, es decir, los usuarios, de usar y de gozar un objeto en común, ya sea sucesiva, ya alternativamente, y que se produzca una vinculación que ésta debe estar regulada de acuerdo a estos diferentes aspectos. El 2073, como bien dijimos, hace una mención con respecto a cuáles son estos conjuntos inmobiliarios. Ya acá tenemos lo que son los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, los parques industriales, empresariales o náuticos. Tenemos cualquier otro tipo urbanístico, independientemente del destino, ya sea de vivienda, permanente, temporaria, laboral, comercial o empresarial. El 2074 nos nombra nos hace mención de las características que tienen que tener estos conjuntos inmobiliarios. De ahí hablamos de los cerramientos, de las partes comunes y privativas, del estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, de los lugares y de los bienes comunes, el reglamento establecido, es decir, los órganos de funcionamiento, las limitaciones, los regímenes disciplinarios, la obligación de contribuir con los gastos y las cargas comunes y la entidad como personería jurídica. El 2075 nos habla de este marco legal. Con respecto al marco legal decimos que estos se van a regir a través de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción y que también se van a someter a lo que son a la propiedad horizontal especial. El 2076 nos va a hablar de cuáles son estas partes comunes con respecto a decir, las partes comunes tenemos aquella circulación, al acceso y a la comunicación. También tenemos estas áreas específicas con respecto a las actividades deportivas destinadas a la recreación, a aquellas actividades sociales, a aquellas instalaciones y servicios. También para concluir, digamos, también tenemos lo que es la parte privativa, es decir, de que la unidad funcional constituye parte privativa, puede hallarse ya sea construida o en proceso de construcción. Bueno, y así damos fin con respecto a lo que hace referencia a los conjuntos inmobiliarios como un leve
un leve conocimiento con respecto a este nuevo derecho. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Minue Mercado, soy estudiante de la carrera de escribanía y voy a tratar de uno de los nuevos derechos reales, que es el cementerio privado. Para hablar de los cementerios decimos que es el lugar en donde van a depositar, donde se encuentran depositados los restos humanos, los restos mortales. Nosotros cuando hablamos de los cementerios vamos a decir que están los cementerios privados y los cementerios públicos. Los cementerios públicos son aquellos que se rigen por el derecho administrativo, porque es propio del dominio público del Estado, y los cementerios privados son aquellos que se rigen por el derecho privado y siempre teniendo en cuenta el poder de policía que se encuentra en cabeza del Estado. Cuando nosotros vamos a constituir un cementerio privado es necesario una escritura de afectación. Y aquí nos referimos principalmente al principio de inscripción. Cuando nosotros vamos a inscribir un inmueble que se va a afectar a cementerio privado, es necesario que le advirtamos al titular dominial de que dicho inmueble con posterioridad no podrá ser afectado a otro destino, como por ejemplo a vivienda o a propiedad horizontal. Es necesaria la escritura de afectación. Seguidamente es necesario que el titular realice un reglamento de administración y uso. Y digamos, con posterioridad obtener la habilitación municipal. Cuando nosotros vamos a realizar el reglamento de administración y uso, se destaca, a diferencia de otros reglamentos, que es necesario que el administrador tenga un registro de inhumaciones y un registro de los titulares del derecho de sepultura. Una vez que se produce la inscripción, el propietario dominial puede empezar a comercializar las diferentes parcelas o las diferentes fracciones. ¿Cuáles son los efectos que produce esa inscripción? El primer efecto que produce es que nosotros de antemano le tenemos que decir al propietario que ese inmueble no puede cambiar de destino con posterioridad. Y en segundo lugar, que ese propietario del inmueble que está afectado al cementerio privado no puede constituir ningún tipo de garantía, como por ejemplo el derecho de hipoteca no lo va a poder constituir. Una vez que ya tiene inscripto, el propietario dominial de ese cementerio privado puede con posterioridad empezar a comercializar las diferentes parcelas o fracciones. La persona que adquiera alguna parcela o alguna fracción va a ser propietario del derecho de sepultura. Luego se establece que este derecho es el titular del derecho de sepultura. Lo característico que trae el código es que va a mantener una relación con respecto al administrador y con respecto al propietario del cementerio privado, va a establecer una relación de consumo que se va a regular por lo que es el derecho civil y comercial y por la ley de defensa del consumidor. Lo característico también que trae el derecho de cementerios privados es que encuentra sus antecedentes en la provincia de Buenos Aires y en los diferentes partidos que encuentra Buenos Aires, debido a que habría una gran ocupación de parcelas y de plazas con respecto a esos cementerios. Luego el código trae lo distintivo también de la inembargabilidad. Antes de lo que era la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se establece que la jurisprudencia establece un principio, que es la parcela que se encuentra ocupada no se podía embargar. Y luego el código mantiene este principio de la inembargabilidad de la parcela ocupada, pero establece dos excepciones. Se va a poder embargar la parcela cuando responda a saldos de compra o de construcción de la parcela, o cuando responda a impuestos, tasas, contribuciones que devengan de la parcela. Buenas tardes, mi nombre es Paola Yementería, escribana pública nacional del registro 142 de La Rioja. Bueno, mi tema es referido a los nuevos derechos registrales, el derecho de superficie. Desde el recambio histórico podemos decir que Vélez Sarsfield en su artículo 2614 lo tenía un derecho prohibido, el derecho de superficie. Con el proyecto de unificación del Código Civil del 1998, en la Comisión de Derechos Reales y en las jornadas 15ª del derecho notarial, se los tomó como esenciales de incorporar a estos derechos de superficie. En el año 2001
se sancionó la ley 25509 con la incorporación de los derechos reales de superficie, pero decimos que de una forma limitada, ya que estos derechos estaban solamente, se podían constituir sobre derechos para la forestación o la agricultura o para la explotación de los bosques. Con la ley 26.994 del Código Civil y Comercial, se ve incorporado este derecho real de superficie en su inciso G del artículo 1887. Decimos que es, y lo vemos regulado a partir del artículo 2114, que el derecho real de superficie es el derecho temporario de usar y gozar que tiene el superficiario tanto para las plantaciones, construcciones o forestaciones, como también sobre lo ya construido o forestado, su explotación. Estos derechos, decimos que es un derecho temporario de acuerdo a su utilidad y a su naturaleza, ya que para la explotación tanto de las plantaciones, podemos decir que su máximo tiempo legal determinado por ley es de 50 años. Y para el caso de las construcciones, el plazo máximo es de 70 años. Este nuevo derecho podemos decir que se constituye por contrato, ya sea gratuito u oneroso, que se transmite por actos entre vivos o por causa de muerte. Y se transmite como todos los derechos reales que se ejercen por la posesión sobre inmuebles ajenos. Los actos entre vivos podemos decir que es una adquisición derivada, como lo vamos a obtener por título y modo suficiente. ¿Cuál es el título? El título suficiente es para adquirir todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, y el modo es la transmisión posesoria. Los derechos reales de superficie no pueden adquirirse por modos originarios, por ejemplo el de uso capir, pero sí podemos decir que el código ha contemplado la prescripción breve, que la prescripción breve es cuando tenemos justo título y buena fe, y la posesión de 10 años. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a saneamiento del título. ¿Quiénes están legitimados a transmitir derechos reales de superficie o constituir derechos reales de superficie? Son todos los que tienen derechos sobre cosa propia. Los titulares de dominio y condominio. Con respecto a los titulares de condominio, decimos que siempre se necesita la unanimidad y consentimiento de todos los condominios. El modo suficiente, decimos título y modo suficiente, en este caso, como está afectado sobre un inmueble, que antes en la ley 25509 solamente se podía constituir sobre inmuebles rurales, se deben transmitir por escritura pública. Esta escritura pública, como todos los derechos reales que se van a inscribir, necesitan una publicidad suficiente para el conocimiento de los terceros. En las 10ª jornadas de Derecho Civil se tomó que esa inscripción podía ser en un folio separado. Hay dos posturas, hay autores que están a favor y en contra de hacer un folio separado del folio matrizal. Este folio debería ser un folio, un subfolio, un folio accesorio. En cuanto a lo que están en contra, dice que este nuevo derecho de superficie debe anotarse o inscribirse en la columna de los gravames o de las restricciones, siempre y cuando esta superficie está afectada al mismo inmueble o a la misma amplitud que el dominio. Este derecho, al ser un derecho nuevo, decimos que también se puede, es una excepción del derecho de dominio, a donde decimos que el dominio era el dominio perfecto, donde lo accesorio sería lo principal. Este dominio o este derecho de superficie vendría a ser un derecho desmembrado del derecho superficial. O sea, tendríamos el propietario del dominio, por un lado, y el propietario del derecho superficial. Como decimos, que es un derecho temporario y se va a ejercer tanto sobre cosas propias que se va a constituir sobre inmueble ajeno, sobre lo ya plantado o constituido, o
con el objeto de constituir o forestar o construir sobre ese inmueble ajeno. Decimos que ese derecho superficiario se va a construir sobre el suelo, sobre el subsuelo o sobre el vuelo. ¿A qué llamamos ras del suelo? A todo aquello que está por encima del suelo. El subsuelo, lo que está por debajo de la superficie terrestre, y el vuelo es el espacio que determina la capa y la tierra. ¿Quiénes pueden constituir los derechos reales de superficie? Se puede constituir todo aquel que tiene el dominio y el condominio del inmueble, y se puede constituir sobre todo o parte de ese inmueble, ya que el propietario, para un mayor aprovechamiento de las grandes extensiones que tiene tierra, puede dividir en tantos derechos superficiarios le sean necesarios para la explotación de ese derecho. La extinción de esos derechos reales se van a extinguir por los mismos causales de los derechos patrimoniales, ya sea por cumplimiento del plazo, por destrucción, por abandono o por consolidación. Otros causales no contemplados en el Código Civil pueden ser la expropiación tanto de la propiedad superficiaria como lo del inmueble. O la desaparición del terreno puede ser otra causal de extinción del contrato de superficie. Una vez extinguido este derecho de superficie, que es temporario, vuelve el dominio pleno al propietario o nudo propietario. O se va haciendo suyo todo lo plantado o lo construido. Bueno, eso sería mi tema. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy la Ivana Carolina Herrera Gaitán, escribana pública. Junto con el doctor Ramiro Tapia vamos a determinar el impacto que tiene la inscripción o registración de los planos dentro de lo que es el principio de inscripción que trata nuestro proyecto. Partimos de la base que cuando una persona un propietario desea transmitir un inmueble que ha sufrido alguna modificación, ya sea que se ha anexado otro inmueble, se ha dividido, produciendo lo que es un loteo, o porque por causa de la naturaleza se ha incrementado su superficie, debe realizar, para poder hacer este traspaso de su inmueble cuando desea mutarlo, hacer un plano. Este plano es lo que nos va a determinar lo que es la superficie, los linderos, las medidas, la ubicación de este inmueble. ¿Por qué? Porque la provincia nuestra adopta, si bien la ley de catastro es anterior a la ley nacional 26.209, la idea con este proyecto es que no se caigan los mismos errores conceptuales que hacen a la ley nacional. En cuanto al trámite, lo hacen muy riguroso y no hace a la celeridad del trámite de inscripción de los planos. ¿Sí? Partimos de que la sola existencia del plano y su aprobación por esta dirección de catastro no va a producir ningún cambio en la situación jurídica del inmueble reflejando en la planimetría, sino que la materialización de esta situación jurídica se va a producir cuando este plano se inscriba en el registro. En la mayoría de las provincias, cosa que no pasa en la nuestra, esta inscripción de los planos se hace por medio de lo que es una escritura pública, ¿sí? Conforme a lo que nos dice la ley 17.801 en su artículo 3º, donde nos habla que este tipo de planos deben ser incorporados mediante una escritura pública, una actuación judicial o administrativa. Así, Mariana de Vidal nos dice que los catastros van a complementar lo que son los registros de la propiedad, proporcionando la constancia de existencia real del estado parcelario de estos inmuebles, que son los objetos de los actos jurídicos. Y estos registros van a complementarlos informándonos los derechos reales que se pueden llegar a invocar sobre las cosas inmuebles que existen en las mensuras ya inscriptas. En nuestra provincia, como les mencioné, no se inscriben los planos por medio de una escritura pública, sino que se abre el abanico a que lo puedan realizar distintas personas facultadas para realizar esta inscripción, que lo pueden hacer un escribano, un agrimensor o incluso el mismo particular titular de este inmueble. ¿Cómo es el procedimiento? Se inicia por mesa de entrada. Este procedimiento se presenta lo que es una minuta C, en donde se establecen todos los datos de este plano, 3 copias del plano aprobado por catastro con la disposición que aprueba ese plano
y el timbrado en renta a la provincia. Ese plano ingresa por mesa de entrada, luego pasa a anotarse en los libros del registro de la propiedad y luego de ahí se va a una sección especial que es la sección planos, que es donde el registro va a incorporar este tipo de planos. Ellos lo que hacen es darle un número de un tomo y folio, pudiendo de este modo obtener este plano una inscripción con este tomo y folio. ¿Sí? Ahora el doctor les va a seguir hablando sobre el tema de la inscripción. Muchas gracias. Bien, buen día a todos. Con relación a esto que venía diciendo la escribana Carolina de la toma de razón de los planos, desgraciadamente yo lo veo como abogado, desde el punto de vista como abogado, y tengo que hacer una crítica. La crítica que tenemos que hacer con relación a esta toma de razón que hace el registro produce durante un tiempo una inconsistencia muy grave con relación a los derechos reales. Porque en la toma de razón del plano no produce la mutación jurídica, esto es, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un inmueble de mayor superficie y pretendemos dividirlo, o sea, el titular dominial pretende dividir. Va al ingeniero agrimensor, hace el plano, ese plano lo divide en 2, 3, 4 o más inmuebles de menor superficie, pero sin embargo, cuando se toma razón de ese plano, se cumple con esa inscripción que exige el registro de la propiedad del plano, pero jurídicamente no se cumple con lo que dice el artículo 13 de la ley 17.801. Esto es que el artículo 13 dice: si un inmueble se dividiera, se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaren, anotándose en el folio primitivo la desmembración operada. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, al no aceptar esta postura que normalmente en casi todo el país se hace, de realizar la protocolización de ese plano, no se produce, no se le otorga una nueva matrícula a cada uno de esos inmuebles de menor superficie, y tampoco se cancela la que se denomina la matrícula madre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un pequeño problema, porque nosotros, si vamos a consultar en catastro, está el plano registrado, tiene un número de disposición y ha sido aceptada. Esto es, vamos a ver de que en un lugar determinado hay 5 inmuebles de menor superficie, donde antes había un solo inmueble de mayor superficie. Pero si vamos a hacer la consulta en el registro de propiedad inmueble, en el registro de propiedad figura el inmueble madre, el de mayor superficie. Esto es porque no se produce, no se cumple con esa previsión del artículo 13 de la ley 17.801, hasta tanto algún escribano que intervenga en cualquier mutación jurídica sobre el derecho real de ese inmueble, que ya ha sido dividido, realice alguna transacción jurídica, sea una transferencia por cualquier causa, y ahí le van a exigir a ese escribano de que presente lo que ellos le denominan minutas declarativas. Desde ese punto de vista, recién en ese punto es donde ellos van a producir la cancelación de la matrícula madre y le van a otorgar matrículas a todos los inmuebles de menor superficie que en este ejemplo que estoy dando se producirían. Acá es un problema muy sencillo. Esto es un problema de la matriculación, que no cumple con el problema de la matriculación que deriva del principio de inscripción. Es muy necesario, desde la investigación que estamos realizando, consideramos de que es importantísimo que esto se modifique. Y es algo sencillo, se podría ver una solución sencilla a través de una disposición técnico-registral en la cual se obligue, al momento de la presentación de la inscripción del plano, a presentar una escritura donde se protocolice ese plano. De esa manera, no solo se produce la mutación a nivel de la mensura, a nivel del plano, sino que esa mutación también se ve reflejada en el registro de la propiedad inmueble, en la cancelación de la matrícula madre y la creación de todas las matrículas que se deriven de esa división, supongamos que sea una división, o también puede ser una unificación, y se cancelarían todas las matrículas madres y se crearía una sola matrícula unificando todo. Esto es importantísimo, de que es un problema que desde el punto de vista del principio de inscripción, que debe ser resuelto y que es muy lindo de investigar y de profundizar. Así que bueno, dejamos planteada la inquietud para todos los investigadores y todas las personas del derecho y que contribuyen, sobre todo los escribanos, que tienen que sufrir este problema, y sobre todo aquellos que les toca
realmente realizar esa primera transacción de cuando se produce, por ejemplo, una división y tienen que sufrir de presentar todas las declarativas, aunque ellos no hagan la transacción sobre el resto de inmuebles. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, soy la escribana María Julieta Ortega, soy profesora de la Cátedra de Derecho Registral de la carrera de Escribanía en nuestra Universidad Nacional de La Rioja. En este caso, mi trabajo ha sido elaborar uno de los objetivos particulares de nuestro proyecto de investigación, el cual busca describir las alternativas de regulación del principio de inscripción registral inmobiliario en el derecho comparado del Civil Law y compararlas con nuestro sistema jurídico. En resumidas cuentas, podemos decir que históricamente en los Estados Unidos de América se puede decir que desde los albores de la vida colonial se sintió la necesidad de asegurar las adquisiciones de fincas mediante la inscripción en un registro público. Las 13 colonias inglesas del Atlántico pusieron en vigor el Estatuto de Enrollments, que obligaban a la transcripción en un registro público y no bastaba con la simple toma de razón. En 1627, en la colonia de Plymouth, se dispuso por primera vez que las compraventas de inmuebles se hicieran constar en un libro de registro. En Virginia, en 1639, se aprobó una ley que exigía la inscripción de todos los actos y contratos en los que el adquirente no entraba en posesión del bien adquirido. En igual año, en Connecticut, se aprobó una ley que ordenaba la inscripción de los contratos sobre inmuebles para que produjeran efectos jurídicos. Según Crivet, después de más de 300 años, subsiste de alguna manera el mismo sistema en la mayoría de los estados. En la formación del derecho registral se aprecian los mismos avatares que en la formación de otras ramas del derecho americano. La experiencia inglesa no fue seguida por los estados de la colonia. En Inglaterra, la creación de un Land Register que correspondía a la característica del sistema Torrens y que facilitó las transmisiones de inmuebles llevó a establecerse heterogeneidad en torno a las inscripciones de las transmisiones de inmuebles, provocando así una suerte de inseguridad jurídica a nivel nacional. Por ese motivo, y de acuerdo a una corriente de pensamiento que propugnaba la elaboración de proyectos de leyes uniformes para todos los estados, no fue caso omiso en materia registral. Fruto de este esfuerzo por alcanzar una ley nacional fue la Uniform Land Registration Act de 1916. Con ella se pretendió generalizar el sistema Torrens, aunque por diversas razones solo fue adoptada y hoy en día es vigente en 3 estados, Utah, Virginia y el estado de Georgia. En la actualidad, salvo Ohio, que como señala Penney y Brood, sigue en materia de hipotecas el sistema de inscripción constitutiva y declarativa en el de deeds o contratos o escrituras, todos los demás estados cuentan con un sistema registral de inscripción simplemente declarativa y no obligatoria. El ordenamiento registral americano está formado por 2 tipos de leyes así: las de Title Registration o de registración de derechos y las de Registration of Deed o registración de documentos, que han dado lugar a 2 sistemas inmobiliarios distintos, el de Torrens y el de Recording, que conviven aparentemente en forma pacífica en los Estados Unidos de América. Todo sistema registral debe aspirar a ser rápido, seguro y económico y permitir a los interesados conocer la situación jurídica de las fincas a fin de que los derechos sean fácilmente negociables. Estos objetivos, por las razones que sean, no se han alcanzado con el sistema de recording. El tercer adquirente, para poder ser protegido, no le basta con conocer el estado registral de la finca y debe acudir a toda suerte de operaciones adicionales como son la obtención de declaraciones juradas, la búsqueda de derechos más allá de periodos normales de tiempo o hasta la exploración de terrenos y, entre otros, seguro de títulos. En la actualidad, un sector de juristas dirige sus esfuerzos a la implantación de un sistema de registro que excluya, junto a todos los otros inconvenientes característicos del conveyancing process, es decir, de este traspaso, la carga del seguro de títulos, que es lo más oneroso y lo más costoso. Se propone como solución un sistema de registro que se caracterice por la exactitud e integridad de los asientos y por la eliminación de las cargas perpetuas. En otras palabras, se decía que el registro sea self-proving o autoprobante, la autosuficiencia del sistema francés. En resumen, el especial sistema normativo y de regulación de derechos en este país, basado en la eficacia normativa de las resoluciones judiciales y también en la costumbre, como en la autonomía legislativa con que cuenta cada estado, producen la concurrencia de estos 2 sistemas registrales en Estados Unidos de América: el sistema de inscripción de derechos, el sistema Torrens, y el sistema de inscripción de documentos, contratos, el sistema del recording, siendo el principio de inscripción registral inmobiliario pilar fundamental en el primero, en el que se conlleva con el sistema Torrens, mientras que en el otro sistema no es obligatoria la inscripción. También la diferencia de los efectos que derivan de esa inscripción, que en el primero es declarativa y en el segundo es constitutiva de derechos. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos agradeciendo a la organización de la Feria del Libro de nuestra provincia de La Rioja y muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta jornada.
Muchas gracias.